Cuando ocurre un desastre, se convierte en noticia en todo el mundo, ya sea por la escala o por el espectáculo. Mira los escombros, mira todos los escombros, mira todos los escombros en el aire. El costo financiero o las vidas perdidas. Estos eventos masivos llenan a la humanidad de fascinación y miedo. En esta serie, analizamos algunos de los mayores desastres que han azotado el planeta. Recular. El KLM 4805 minutos está listo para descongelar, y estamos esperando la autorización del ATC. Durante la próxima hora, veremos colisiones, accidentes e incidentes en trenes, barcos y aviones que han destruido cientos y miles de vidas en cuestión de segundos. Estamos analizando los errores humanos, los juicios erróneos y los accidentes desafortunados que han llevado a los peores accidentes del mundo. Aviones, trenes y barcos. Cada uno de ellos es un ejemplo de lo bien que hemos logrado asumir los desafíos para domar el aire, la tierra y los océanos. Pero a pesar de los grandes avances realizados desde la invención de todos estos medios de transporte ahora comunes, el riesgo cero no existe. Y el más mínimo error o la más mínima falla en el diseño o el mantenimiento puede conducir a la tragedia más terrible. Para compilar nuestra horrible lista de los 10 desastres aéreos, ferroviarios y navales más importantes de la historia, hemos estudiado el costo humano de docenas de accidentes aéreos, naufragios o accidentes ferroviarios, pero también el impacto que algunos de estos eventos han tenido en todo el mundo durante las últimas décadas. Para explorar el accidente que ocupa el 10º lugar en nuestro ranking de miserables, nos dirigimos a Ucrania, donde un espectáculo aéreo se volvió trágico en 2002. Durante casi todo el tiempo que han existido los aviones, los espectáculos aéreos han atraído a multitudes entusiastas. Cada año, millones de buscadores de emociones viajan a bases aéreas de todo el mundo para maravillarse con las temerarias habilidades de los pilotos. Deslumbrados por las acrobacias aéreas por encima de sus cabezas, es fácil olvidar que el peligro siempre está esperando entre bastidores. El sábado 27 de julio de 2002, más de 10.000 personas se reunieron para el espectáculo aéreo anual cerca de Lviv, en el oeste de Ucrania. Uno de los espectáculos más esperados involucró a 2 pilotos del ejército ucraniano a bordo de un Sukhoi Su-27. Después de varias acrobacias, los pilotos intentan una maniobra llamada Split S. Esta asombrosa maniobra de ataque de combate aéreo exige un cambio de rumbo ultrarrápido. En principio, el avión, lanzado a toda velocidad, da media vuelta y se sumerge hacia el suelo. Termina volando completamente boca abajo, un vuelo invertido. Pero ese día, en un momento crucial, los 2 pilotos pierden el control de su avión y se estrellan. Los pilotos tienen el tiempo justo para eyectarse antes de que su avión de 17 toneladas se estrelle contra la pista a más de 160 km por hora. El Sukhoi, a toda velocidad y fuera de control, se estrella contra varios aviones en tierra, antes de que su tanque de combustible explote. Sucede tan rápido que los espectadores a su paso son acribillados. Otros son alcanzados por los escombros de la explosión. La carnicería es horrible.
los pilotos salieron ilesos del desastre. En la investigación que siguió, argumentaron que el plan de vuelo que habían recibido antes de la actuación no era realista, y su solicitud de ensayar antes del espectáculo había sido denegada por los organizadores. A pesar de sus súplicas, se les considera responsables del accidente. El desastre del Salón Aeronáutico de Schiphol fue rápido y dramático. En cuestión de segundos, el accidente de Suoi 27 mató a 77 espectadores, incluidos 28 niños, e hirió a más de 500. Es el accidente aéreo más mortífero de la historia. La probabilidad de sufrir un accidente aéreo hoy en día es de 1 en 2 millones. La probabilidad de morir en un accidente aéreo es de 1 de enero de 2011 millones. Es un evento increíblemente raro, por lo que los accidentes aéreos son tan importantes. Después de un accidente, los reporteros generalmente se reúnen en los escombros humeantes para informar el recuento de muertes. Pero para el vuelo 370, nunca tuvieron esa oportunidad. El desastre aéreo que ocupa el 9º lugar en nuestro ranking no dejó ni una sola pista. Para investigar, nos dirigimos a Malasia y el Océano Índico donde, en 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines simplemente desapareció. El 8 de marzo de 2014, un Boeing 777 despega de Kuala Lumpur, capital de Malasia. El avión transporta a 239 personas. Destino: Beijing. Pero muy rápidamente, algo sale terriblemente mal. Menos de una hora después del despegue, se pierde el contacto por radio. La aeronave parece estar volando de manera errática, a una velocidad de 800 km por hora en dirección opuesta a su plan de vuelo original. Su señal desaparece de las pantallas de radar que monitorean los vuelos comerciales. Una hora más tarde, desaparece del radar militar. Nunca volverá a aparecer. En las tensas horas que siguen, la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines llega a los titulares internacionales. Los aviones Jumbo no desaparecen sin más. El mundo contiene la respiración a la espera de saber qué pudo haber pasado. Para los expertos, no hay lugar a dudas. El avión se estrelló en el mar, matando a todos a bordo. Pero ante la ausencia de pruebas definitivas del accidente, algunas personas siguen aferrándose a la esperanza. ¿Podría el avión haber aterrizado en una de las miles de islas deshabitadas de la región? El día de la desaparición del avión, sus transpondedores, que se comunican automáticamente con el radar terrestre, fallaron o se apagaron inexplicablemente. Para tratar de reconstruir el escenario del accidente, los investigadores recurrieron a los satélites. Cada hora, el avión se comunicaba automáticamente con un satélite al reconocer una solicitud de inicio de sesión. Sobre la base de un análisis de esta información, los expertos extrapolaron la trayectoria del MH370 después de que desapareció de las pantallas de radar. Confirmaron que el avión habría girado hacia el sur. Luego habría mantenido su rumbo durante 6 horas antes de agotar su combustible y estrellarse en mar abierto. Con los pocos datos que tenían, las autoridades lograron definir un área de búsqueda de 4,6 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi la mitad de la superficie de China. Un año después de la desaparición del vuelo 370, parte del ala llega a la costa de la isla Reunión, a más de 3.000 kilómetros de la zona de búsqueda. Es la primera prueba real de que el avión se estrelló en el mar. Más tarde se encontrarán otras piezas, pero ninguna será suficiente para permitir a los investigadores obtener una imagen completa del accidente. Hasta que se encuentre más del avión, la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines seguirá siendo una de las mayores tragedias y uno de los mayores misterios en la historia del transporte aéreo.
Algunos decían que no debería haberse construido, pero incluso ellos respetaban el logro que se realizará hoy. Solo queda demostrar que los supersónicos pueden operar económicamente en rutas aéreas si el vuelo inicial tiene éxito. Después de Asia, nos dirigimos ahora a Francia para examinar el accidente aéreo que ocupa el 8º lugar en nuestro ranking, un accidente ocurrido sobre París en el año 2000 y que ayudó a acabar con la carrera de uno de los aviones más innovadores de la historia de la aviación. Ahora, hacia los cielos, el pájaro blanco del mañana. El 21 de enero de 1976, el transporte aéreo entró en la era de los vuelos supersónicos. Un avión completamente nuevo, desarrollado conjuntamente por Francia e Inglaterra, nace después de 20 años de arduo trabajo y logros tecnológicos. El Concorde, un extraordinario avión capaz de transportar a sus pasajeros más rápido que su único competidor en el mercado, el ruso Tupolev 144, fue abandonado definitivamente en 1977 tras sufrir 2 accidentes en el espacio de un año. El diseño del Concorde era vanguardista. El Boeing 747, votado en 1969, vuela a una altitud de 11.500 metros y tarda poco más de 7 horas en conectar Londres con Nueva York. El Concorde alcanzó una altitud de 6.000 metros y alcanzó Mach 2, la vertiginosa velocidad de 2.175 km por hora. El avión supersónico redujo la duración de un vuelo transatlántico a solo 3 horas y media. Durante más de 20 años, el Concorde transportaría a decenas de miles de pasajeros y se mantuvo a la vanguardia de la tecnología aeronáutica. Pero a pesar de su enorme éxito tecnológico, su futuro y su legado estarían condenados por un solo fragmento de metal dentado. Es el 25 de enero de 2000. El vuelo 4590 de Air France sale del aeropuerto Charles de Gaulle en París, con destino a Nueva York. A medida que la aeronave acelera en la pista de despegue, choca contra una pequeña tira de metal perdida por el vuelo 55 de Continental Airlines, un DC-10 que acababa de despegar de París unos minutos antes. Cuando el Concorde golpea el metal, pincha uno de sus enormes neumáticos, que explota, rociando escombros directamente en el tanque de combustible lleno debajo del ala del avión. En este punto, el avión ya está viajando demasiado rápido para que los pilotos corten el acelerador. Deben continuar con el despegue. Para cuando el avión abandona el suelo, las llamas ya han alcanzado la cola de la aeronave. Los pilotos apagaron inmediatamente los motores izquierdos, que se habían incendiado. Los motores no son lo bastante potentes para mantener el avión en el aire. Menos de 2 minutos después del despegue, el avión se detiene, se inclina bruscamente hacia la izquierda y se estrella contra un hotel ubicado a 8 kilómetros de la pista de despegue. Ninguno de los pasajeros ni de la tripulación sobrevive. Si bien algunos expertos inicialmente se preguntan sobre la posibilidad de un error del piloto o una falta de mantenimiento de la aeronave, la investigación concluirá que una reacción en cadena terrible y altamente improbable desencadenó el desastre, debido en su totalidad a la tira de metal. La chatarra de metal del DC-10 cayó en el peor lugar de la pista y fue la única causa del accidente, lo que provocó el inevitable desenlace. Diez años después del accidente, Continental Airlines fue declarada responsable y condenada a pagar $70 millones, el 70% del importe total de la factura de indemnización. El ingeniero que había fijado incorrectamente la tira de metal en el avión Continental fue declarado culpable y recibió una sentencia suspendida de 15 meses. Fue anulado en apelación 2 años después. British Airways realizó exhaustivos controles de seguridad en su flota. Hoy, la aerolínea dijo que tenía total confianza en su servicio Concorde. El accidente del 25 de enero de 2000 fue el único accidente fatal en los 27 gloriosos años de operación del Concorde. Costó la vida a 100 pasajeros y 9 miembros de la tripulación, así como a 4 personas que estaban cerca del hotel cuando se estrelló la aeronave. Este terrible drama puso fin a una de las historias de éxito tecnológico más bellas del siglo XX.
Después de explorar 3 accidentes aéreos, nos dirigimos al mar, donde una tragedia y un iceberg chocaron contra un transatlántico en 1912. El desastre que obtuvo el 7º lugar en nuestro ranking es uno de los más notorios de todos los tiempos. Tuvo lugar en el Atlántico Norte en un barco llamado Titanic. A principios del siglo XX, la única forma de llegar a América era cruzar el Atlántico en barco. White Star Lines, una compañía naviera en Liverpool, Inglaterra, fue uno de los líderes en el campo. En 1912, anunció la finalización del Titanic, el barco más grande jamás construido en ese momento. Con una extensión de 269 metros, el barco tenía la longitud de 3 campos de fútbol y pesaba más de 50.000 toneladas. El Titanic fue diseñado para transportar 2.500 pasajeros y 900 tripulantes. Para aquellos que podían permitirse una primera clase, era la definición de lujo. El barco dominó los titulares, incluyendo la afirmación de que era insumergible. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton en su viaje inaugural, con destino a Nueva York. Embarcó con 2.224 pasajeros y miembros de la tripulación, solo 2/3 de su capacidad nominal. Los 3 primeros días del viaje transcurren sin problemas. El mar está en calma, la velocidad es constante. No hubo intento de batir récords de velocidad en este primer cruce. El 14 de abril, el barco se acerca a las aguas heladas del Atlántico Norte. El comandante recibe las primeras alertas de icebergs. Los avances en construcción naval hacían parecer que el hielo ya no amenazaba los cascos de barcos gigantescos. Era el amanecer de una nueva era moderna. El Titanic continuó a toda máquina a través de una noche clara y sin nubes. A las 23:40 horas, uno de los vigías avistó un enorme iceberg justo delante y, por desgracia, ya muy cerca. Siguiendo los procedimientos de emergencia, el capitán pone inmediatamente los motores en reversa completa e intenta cambiar de rumbo tirando del timón a estribor, pero es demasiado tarde. 37 segundos después, el costado del barco golpea el iceberg de 75 millones de toneladas. Aún así, el choque revienta los remaches por debajo de la línea de flotación. 6 mamparos previamente herméticos comienzan a inundarse, pero el Titanic solo puede mantenerse a flote con 4 compartimentos inundados. El barco está condenado. 20 minutos después, el capitán da la orden de abandonar el barco. A medida que el Titanic comienza a hundirse, se inclina primero en las aguas heladas, las mujeres y los niños son colocados en botes salvavidas. El barco había sido diseñado con una capacidad de 80 botes salvavidas, suficientes para transportar a 4.000 personas, pero para esta primera travesía, solo había 20 personas a bordo, suficientes para albergar a unas 1.000 personas. Y para empeorar las cosas, la tripulación está mal entrenada y solo llena la mitad de los barcos disponibles, condenando a más pasajeros a una muerte segura. A las 2:18 am, con todos los botes salvavidas en el agua, la proa del poderoso Titanic se hunde en el océano. Las zonas de proa están tan inundadas que la popa se eleva en el aire. La presión sobre el casco es tan grande que el barco se rompe en 2 antes de hundirse en el Atlántico. El transatlántico más grande del mundo, supuestamente insumergible, acaba de Para la mayoría sin botes salvavidas, la muerte es rápida. El agua, justo por encima del punto de congelación, habría causado un paro cardíaco, shock y ahogamiento. El hundimiento del supuestamente insumergible Titanic sigue capturando la imaginación del público después de más de un siglo, y su búsqueda nunca se detuvo.
Los restos fueron finalmente localizados en 1985, a pocos kilómetros de donde se hundieron. Hoy en día, el pecio es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y permanecerá como está hasta que su magnífico esqueleto se descomponga. De las 2.224 personas que iban a bordo aquella fatídica noche del 15 de abril de 1912, solo 710 lograron subir a los botes salvavidas y sobrevivir. El hundimiento del Titanic se cobró 1.514 vidas y seguirá siendo para siempre uno de los dramas más importantes de la historia de la navegación. Es un accidente de tren en el sexto lugar de nuestro ranking. El desastre ocurrió en el Valle de Morgane, en Francia, en 1917. En diciembre de 1917, la Primera Guerra Mundial entra en su cuarto año. El conflicto es increíblemente violento. Las tropas están agotadas por los sangrientos e incesantes combates. En este momento, Francia es sin duda el país que está sufriendo el mayor coste de la guerra. La moral de las tropas está cayendo en picado. El general Émile Fayolle, comandante en jefe de las fuerzas francesas en Italia, ofrece 2 semanas de descanso a los soldados de 2 de sus divisiones. En la noche del 12 de diciembre, un tren militar italiano sale de la ciudad de Vicenza, en el norte de Italia, con destino a Chamburi, en el este de Francia. A bordo, cerca de 1.000 soldados. Después de cruzar los Alpes por el túnel del Mont Cenis, el tren llega a la estación de Modane, donde se detiene durante 1 hora para dejar pasar a otros trenes. Con 350 metros de largo y un peso de más de 500 toneladas, y muy difícil de manejar. Solo 3 de sus 19 coches están equipados con frenos de aire comprimido. Los otros tienen sistemas de frenado manual y 7 operadores a bordo para operarlos. Un tren tan pesado debería haber sido arrastrado por 2 locomotoras, pero la segunda había sido requisada para la guerra. A las 23:15 horas, el tren sale de Modane y comienza su viaje hacia el valle. A medida que avanza, las vías comienzan a inclinarse y el tren, propulsado por su enorme peso, comienza a ganar velocidad. Normalmente limitado a 40 km por hora, pronto supera los 100. Los frenos no son lo bastante potentes para detenerlo. El tren desbocado corre por las vías a la vertiginosa velocidad de 135 km por hora. 1.300 metros antes de llegar a la estación de Saint-Michel-de-Marien, los 19 vagones descarrilan. Se amontonan unos encima de otros y se estrellan contra las paredes del valle a lo largo de las vías. Los frenos sobrecalentados y la munición que llevaban los soldados se combinan para convertir el estrecho valle en un infierno. Es el lugar del accidente del infierno. Los equipos de rescate deben esperar a que el incendio esté controlado al día siguiente para evaluar el desastre. Finalmente, recuperan 424 cuerpos identificables de los escombros. Otras 135 víctimas están con quemaduras demasiado graves como para ser identificadas. Otros 37 se encontrarán dispersos a lo largo de las vías. Más de 100 víctimas más acabarán sucumbiendo a sus heridas. El informe oficial enumerará 675 muertos, pero algunos expertos creen que la cifra real está más cerca de los 800. Habían sobrevivido a lo peor de la guerra, solo para ser asesinados en su camino a casa para ser arrestados. Solo sobrevivieron 183. Más de 100 años después, el descarrilamiento sigue siendo el peor accidente ferroviario de la historia.
Volvemos al cielo para revisitar el desastre que ocupa el quinto puesto de nuestro ranking. El accidente aéreo más mortífero de la historia, ocurrido en Japón. El 2 de junio de 1978, un vuelo 115 de Japan Airlines, un Boeing 747, se vio involucrado en un incidente en el aeropuerto de Itami en Osaka. La cola golpeó el asfalto durante el aterrizaje y causó daños importantes en el fuselaje. El avión fue enviado a reparar y todo parecía estar bien. Desafortunadamente, la reparación fue inadecuada y las consecuencias fueron mortales. Más de 7 años después del incidente en el aeropuerto de Itami, el 2 de agosto de 1985, el mismo avión de Japan Airlines, con el indicativo Japan 123, despega del aeropuerto de Haneda en Tokio. Destino: Itami. Transporta 509 pasajeros y 15 tripulantes. El avión despega y asciende suavemente hasta su altitud de crucero de 10.000 metros. Su velocidad alcanza los 885 km por hora, pero apenas 12 minutos después del despegue, el avión sufre una descompresión brusca. El mamparo trasero, mal reparado 7 años antes, acaba de ceder. Los pilotos se ponen en contacto con la torre de control en Tokio, donde intentarán un aterrizaje de emergencia. Pero aquí hay un problema. El avión vuela de forma errática y, a pesar de todos los intentos, los pilotos ya no pueden controlarlo. La aeronave se inclina hacia la derecha mientras los pilotos tiran hacia la izquierda y se niega a ganar altitud. La confusión reina en la cabina. Nadie se da cuenta aún de que la ruptura del casco ha destruido los controles horizontales del avión y ha cortado las 4 líneas hidráulicas que alimentan los flaps que controlan el movimiento vertical. En la cabina, el capitán y su tripulación reúnen todos los recursos disponibles para tratar de recuperar el control del avión. El capitán consigue, con cada pérdida, estabilizar su trayectoria modulando el empuje de sus motores. Pero cada vez que lograban la estabilidad, duraba solo unos momentos. Después de 32 minutos de esta heroica lucha contra este avión totalmente fuera de control, los pilotos pierden la batalla. A las 18:56 horas, el avión se inclina violentamente hacia la derecha y cae en picado hacia la ladera de la montaña Takamagahara. Se estrella a una altitud aproximada de 1.565 metros. Creyendo que nadie podría sobrevivir a un accidente así, los servicios de emergencia no acuden al lugar hasta la mañana siguiente. Al llegar, se encuentran con una escena de devastación casi total. Y, sin embargo, los rescatistas descubrirán a 4 pasajeros supervivientes. Los expertos estiman ahora que más de 50 personas pueden haber sobrevivido al impacto inicial, pero sucumbieron a sus lesiones o hipotermia durante la noche. En el lugar, se encontrarán decenas de notas de despedida escritas por las víctimas momentos antes del impacto. Siguen siendo un testimonio escalofriante de los 32 minutos de terror vividos por los pasajeros del vuelo 123 de Japan Airlines. Se ha erigido un santuario en la cresta del accidente. Conmemora la vida de los 505 pasajeros y 15 tripulantes que perecieron el 12 de agosto de 1985. Es un recordatorio conmovedor de que las víctimas de los desastres son las personas, no solo las estadísticas.
El desastre que ocupa el cuarto lugar en nuestro ranking catastrófico demuestra hasta qué punto las coincidencias improbables pueden desencadenar los accidentes más terribles. Se trata de un drama ferroviario que se desarrolló en 1989 cerca de la ciudad de Ufa, situada en el oeste de Rusia. La línea ferroviaria de Kuivysev conecta la ciudad de Novosibirsk, en Siberia, hasta el Mar Negro. Un viaje épico de más de 4.000 kilómetros. Cada año, miles de personas abordan el tren para viajar con sus familias al lado oeste del país para disfrutar de los soleados balnearios de la costa del Mar Negro. El 4 de junio de 1989, alrededor de la 1:15 de la madrugada, dos trenes abarrotados que transportaban a más de 1.300 pasajeros felices cruzaron por vías paralelas a mitad de su viaje, a unos 75 kilómetros al este de la ciudad de Ufa. En el preciso momento en que pasan, una explosión repentina y masiva rompe la noche. Cuando los rescatistas llegan al lugar en helicóptero, descubren un sitio completamente devastado. Árboles arrancados de raíz, vagones de tren esparcidos por todas partes alrededor del lugar del accidente, fuego y, lo más trágico, cuerpos. Los investigadores identificaron rápidamente la causa de la explosión. A 900 metros de las vías se encuentra un gasoducto. Antes de que pasaran los trenes, una fuga había liberado propano y butano a la atmósfera. Al mismo tiempo, las condiciones climáticas no permitieron que el gas se disipara. Por el contrario, la nube altamente inflamable creció sobre el suelo y alrededor de las vías del tren. Y estaban a punto de pasarse, aplicaron los frenos como medida de seguridad. Irónicamente, esa simple precaución significó su perdición. Una de las ruedas creó una simple chispa, y eso fue todo lo que se necesitó para desencadenar la explosión de la nube de gas. Los expertos estimaron que la potencia de la explosión fue equivalente a al menos 250 toneladas de TNT, 30 veces más potente. Cuando ocurre un desastre, se convierte en noticia en todo el mundo, ya sea por la escala o por el espectáculo. Mira los escombros, mira todos los escombros, mira todos los escombros en el aire. El costo financiero o las vidas perdidas. Estos eventos masivos llenan a la humanidad de fascinación y miedo. En esta serie, analizamos algunos de los mayores desastres que han azotado el planeta. Recular. El KLM 4805 minutos está listo para descongelar, y estamos esperando la autorización del ATC. Durante la próxima hora, veremos colisiones, accidentes e incidentes en trenes, barcos y aviones que han destruido cientos y miles de vidas en cuestión de segundos. Estamos analizando los errores humanos, los juicios erróneos y los accidentes desafortunados que han llevado a los peores accidentes del mundo. Aviones, trenes y barcos. Cada uno de ellos es un ejemplo de lo bien que hemos logrado asumir los desafíos para domar el aire, la tierra y los océanos. Pero a pesar de los grandes avances realizados desde la invención de todos estos medios de transporte ahora comunes, el riesgo cero no existe. Y el más mínimo error o la más mínima falla en el diseño o el mantenimiento puede conducir a la tragedia más terrible. Para compilar nuestra horrible lista de los 10 desastres aéreos, ferroviarios y navales más importantes de la historia, hemos estudiado el costo humano de docenas de accidentes aéreos, naufragios o accidentes ferroviarios, pero también el impacto que algunos de estos eventos han tenido en todo el mundo durante las últimas décadas. Para explorar el accidente que ocupa el 10º lugar en nuestro ranking de miserables, nos dirigimos a Ucrania, donde un espectáculo aéreo se volvió trágico en 2002.
Durante casi todo el tiempo que han existido los aviones, los espectáculos aéreos han atraído a multitudes entusiastas. Cada año, millones de buscadores de emociones viajan a bases aéreas de todo el mundo para maravillarse con las temerarias habilidades de los pilotos. Deslumbrados por las acrobacias aéreas por encima de sus cabezas, es fácil olvidar que el peligro siempre está esperando entre bastidores. El sábado 27 de julio de 2002, más de 10.000 personas se reunieron para el espectáculo aéreo anual cerca de Lviv, en el oeste de Ucrania. Uno de los espectáculos más esperados involucró a 2 pilotos del ejército ucraniano a bordo de un Sukhoi Su-27. Después de varias acrobacias, los pilotos intentan una maniobra llamada Split-S. Esta asombrosa maniobra de ataque de combate aéreo exige un cambio de rumbo ultrarrápido. En principio, el avión, lanzado a toda velocidad, da media vuelta y se sumerge hacia el suelo. Termina volando completamente boca abajo, un vuelo invertido. Pero ese día, en un momento crucial, los 2 pilotos pierden el control de su avión y se estrellan. Los pilotos tienen el tiempo justo para eyectarse antes de que su avión de 17 toneladas se estrelle contra la pista a más de 160 km por hora. El Sukhoi, a toda velocidad y fuera de control, se estrella contra varios aviones en tierra antes de que su tanque de combustible explote. Sucede tan rápido que los espectadores a su paso son acribillados. Otros son alcanzados por los escombros de la explosión. La carnicería es horrible. Los pilotos salieron ilesos del desastre. En la investigación que siguió, argumentaron que el plan de vuelo que habían recibido antes de la actuación no era realista, y su solicitud de ensayar antes del espectáculo había sido denegada por los organizadores. A pesar de sus súplicas, se les considera responsables del accidente. El desastre del Salón Aeronáutico de Skylab fue rápido y dramático. En cuestión de segundos, el accidente de Su-27 mató a 77 espectadores, incluidos 28 niños, e hirió a más de 500. Es el accidente aéreo más mortífero de la historia. La probabilidad de sufrir un accidente aéreo hoy en día es de 1 en 2 millones. La probabilidad de morir en un accidente aéreo es de 1 de enero de 2011 millones. Es un evento increíblemente raro, por lo que los accidentes aéreos son tan importantes. Después de un accidente, los reporteros generalmente se reúnen en los escombros humeantes para informar el recuento de muertes. Pero para el vuelo 370, nunca tuvieron esa oportunidad. El desastre aéreo que ocupa el 9º lugar en nuestro ranking no dejó ni una sola pista. Para investigar, nos dirigimos a Malasia y el Océano Índico donde, en 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines simplemente desapareció. El 8 de marzo de 2014, un Boeing 777 despega de Kuala Lumpur, capital de Malasia. El avión transporta a 239 personas. Destino: Beijing. Pero muy rápidamente, algo sale terriblemente mal. Menos de una hora después del despegue, se pierde el contacto por radio. La aeronave parece estar volando de manera errática, a una velocidad de 800 km por hora en dirección opuesta a su plan de vuelo original.
su señal desaparece de las pantallas de radar que monitorean los vuelos comerciales. Una hora más tarde, desaparece del radar militar. Nunca volverá a aparecer. En las tensas horas que siguen, la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines llega a los titulares internacionales. Los aviones Jumbo no desaparecen sin más. El mundo contiene la respiración a la espera de saber qué pudo haber pasado. Para los expertos, no hay lugar a dudas. El avión se estrelló en el mar, matando a todos a bordo. Pero ante la ausencia de pruebas definitivas del accidente, algunas personas siguen aferrándose a la esperanza. ¿Podría el avión haber aterrizado en una de las miles de islas deshabitadas de la región? El día de la desaparición del avión, sus transpondedores, que se comunican automáticamente con el radar terrestre, fallaron o se apagaron inexplicablemente. Para tratar de reconstruir el escenario del accidente, los investigadores recurrieron a los satélites. Cada hora, el avión se comunicaba automáticamente con un satélite al reconocer una solicitud de inicio de sesión. Sobre la base de un análisis de esta información, los expertos extrapolaron la trayectoria del MH370 después de que desapareció de las pantallas de radar. Confirmaron que el avión habría girado hacia el sur. Luego habría mantenido su rumbo durante 6 horas antes de agotar su combustible y estrellarse en mar abierto. Con los pocos datos que tenían, las autoridades lograron definir un área de búsqueda de 4,6 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi la mitad de la superficie de China. Un año después de la desaparición del vuelo 370, parte del ala llega a la costa de la isla Reunión, a más de 3.000 kilómetros de la zona de búsqueda. Es la primera prueba real de que el avión se estrelló en el mar. Más tarde se encontrarán otras piezas, pero ninguna será suficiente para permitir a los investigadores obtener una imagen completa del accidente. Hasta que se encuentre más del avión, la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines seguirá siendo una de las mayores tragedias y uno de los mayores misterios en la historia del transporte aéreo. Algunos decían que no debería haberse construido, pero incluso ellos respetaban el logro que se realizará hoy. Solo queda demostrar que los supersónicos pueden operar económicamente en rutas aéreas si el vuelo inicial tiene éxito. Después de Asia, nos dirigimos ahora a Francia para examinar el accidente aéreo que ocupa el 8º lugar en nuestro ranking. Un accidente ocurrido sobre París en el año 2000 y que ayudó a acabar con la carrera de uno de los aviones más innovadores de la historia de la aviación. Ahora, hacia los cielos, el pájaro blanco del mañana. El 21 de enero de 1976, el transporte aéreo entró en la era de los vuelos supersónicos. Un avión completamente nuevo, desarrollado conjuntamente por Francia e Inglaterra, nace después de 20 años de arduo trabajo y logros tecnológicos. El Concorde, un extraordinario avión capaz de transportar a sus pasajeros más rápido que su único competidor en el mercado, el ruso Tupolev 144, fue abandonado definitivamente en 1977 tras sufrir 2 accidentes en el espacio de un año. El diseño del Concorde era vanguardista. El Boeing 747, votado en 1969, vuela a una altitud de 11.500 metros y tarda poco más de 7 horas en conectar Londres con Nueva York. El Concorde alcanzó una altitud de 6.000 metros y alcanzó Mach 2, la vertiginosa velocidad de 2.175 km por hora. El avión supersónico redujo la duración de un vuelo transatlántico a solo 3 horas y media. Durante más de 20 años, el Concorde transportaría a decenas de miles de pasajeros y se mantuvo a la vanguardia de la tecnología aeronáutica. Pero a pesar de su enorme éxito tecnológico, su futuro y su legado estarían condenados por un solo fragmento de metal dentado. Es el 25 de enero de 2000.
El vuelo 4590 de Air France sale del aeropuerto Charles de Gaulle en París, con destino a Nueva York. A medida que la aeronave acelera en la pista de despegue, choca contra una pequeña tira de metal perdida por el vuelo 55 de Continental Airlines, un DC-10 que acababa de despegar de París unos minutos antes. Cuando el Concorde golpea el metal, pincha uno de sus enormes neumáticos, que explota, rociando escombros directamente en el tanque de combustible lleno debajo del ala del avión. En este punto, el avión ya está viajando demasiado rápido para que los pilotos corten el acelerador. Deben continuar con el despegue. Para cuando el avión abandona el suelo, las llamas ya han alcanzado la cola de la aeronave. Los pilotos apagaron inmediatamente los motores izquierdos, que se habían incendiado. Los motores no son lo bastante potentes para mantener el avión en el aire. Menos de 2 minutos después del despegue, el avión se detiene, se inclina bruscamente hacia la izquierda y se estrella contra un hotel ubicado a 8 kilómetros de la pista de despegue. Ninguno de los pasajeros ni de la tripulación sobrevive. Si bien algunos expertos inicialmente se preguntan sobre la posibilidad de un error del piloto o una falta de mantenimiento de la aeronave, la investigación concluirá que una reacción en cadena terrible y altamente improbable desencadenó el desastre, debido en su totalidad a la tira de metal. La chatarra de metal del DC-10 cayó en el peor lugar de la pista y fue la única causa del accidente, lo que provocó el inevitable desenlace. Diez años después del accidente, Continental Airlines fue declarada responsable y condenada a pagar $70 millones, el 70% del importe total de la factura de indemnización. El ingeniero que había fijado incorrectamente la tira de metal en el avión Continental fue declarado culpable y recibió una sentencia suspendida de 15 meses. Fue anulado en apelación 2 años después. British Airways realizó exhaustivos controles de seguridad en su flota. Hoy, la aerolínea dijo que tenía total confianza en su servicio Concorde. El accidente del 25 de enero de 2000 fue el único accidente fatal en los 27 gloriosos años de operación del Concorde. Costó la vida a 100 pasajeros y 9 miembros de la tripulación, así como a 4 personas que estaban cerca del hotel cuando se estrelló la aeronave. Este terrible drama puso fin a una de las historias de éxito tecnológico más bellas del siglo XX. Después de explorar 3 accidentes aéreos, nos dirigimos al mar, donde una tragedia y un iceberg chocaron contra un transatlántico en 1912. El desastre que obtuvo el 7º lugar en nuestro ranking es uno de los más notorios de todos los tiempos. Tuvo lugar en el Atlántico Norte en un barco llamado Titanic. A principios del siglo XX, la única forma de llegar a América era cruzar el Atlántico en barco. White Star Lines, una compañía naviera en Liverpool, Inglaterra, fue uno de los líderes en el campo. En 1912, anunció la finalización del Titanic, el barco más grande jamás construido en ese momento. Con una extensión de 269 metros, el barco tenía la longitud de 3 campos de fútbol y pesaba más de 50.000 toneladas. El Titanic fue diseñado para transportar 2.500 pasajeros y 900 tripulantes. Para aquellos que podían permitirse una primera clase, era la definición de lujo. El barco dominó los titulares, incluyendo la afirmación de que era insumergible. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton en su viaje inaugural, con destino a Nueva York. Embarcó con 2.224 pasajeros y miembros de la tripulación, solo 2/3 de su capacidad nominal. Los 3 primeros días del viaje transcurren sin problemas. El mar está en calma, la velocidad es constante. No hubo intento de batir récords de velocidad en este primer cruce. El 14 de abril, el barco se acerca a las aguas heladas del Atlántico Norte.
el comandante recibe las primeras alertas de icebergs. Los avances en construcción naval hacían parecer que el hielo ya no amenazaba los cascos de barcos gigantescos. Era el amanecer de una nueva era moderna. El Titanic continuó a toda máquina a través de una noche clara y sin nubes. A las 23:40 horas, uno de los vigías avistó un enorme iceberg justo delante y, por desgracia, ya muy cerca. Siguiendo los procedimientos de emergencia, el capitán pone inmediatamente los motores en reversa completa e intenta cambiar de rumbo tirando del timón a estribor, pero es demasiado tarde. 37 segundos después, el costado del barco golpea el iceberg de 75 millones de toneladas. Aún así, el choque revienta los remaches por debajo de la línea de flotación. 6 mamparos previamente herméticos comienzan a inundarse, pero el Titanic solo puede mantenerse a flote con 4 compartimentos inundados. El barco está condenado. 20 minutos después, el capitán da la orden de abandonar el barco. A medida que el Titanic comienza a hundirse, se inclina primero en las